Hola, hoy en el marco del primer capítulo de Épica Hazañas del Diseño del periodo 1920 y 1940, invitamos a Santiago Villanueva a conversar sobre la vinculación del correo con el diseño y las políticas públicas. Santiago es artista y curador, mantiene una participación activa en el mundo editorial y artístico, desarrolla exposiciones y libros que proponen nuevas lecturas sobre la historia del arte. Hoy la idea es conversar sobre la serie de exposiciones de las cuales él formó parte en el grupo de curaduría, sobre arte y correo exhibidas en el CCK en 2015. Entonces, tomando como punto de partida esta construcción icónica, que hoy se conoce como Centro Cultural Kirchner, ¿qué historias conoces del Palacio de Correos y Telecomunicaciones, también conocido como Correo Central? Mora, bueno, muchas gracias por la presentación. El Palacio de Correos es un edificio muy peculiar, es decir, fue pensado a fines del siglo XIX. En 1888 fue el primer diseño que se hizo de ese edificio, pero recién se inaugura en 1928, ¿no? Con la presidencia de Marcelo T. de Alvear. Por lo tanto, es un edificio que en su mismo diseño fue cambiando, es decir, por este margen de años en el cual aún no se inauguró. En lo particular, es interesante el Palacio de Correos, sobre todo porque ahí se pensó el funcionamiento de lo que fue el Museo Postal, ¿no? El Museo del Correo y las Telecomunicaciones, que fue variando sus nombres, que en el diseño original del edificio estuvo pensado en los subsuelos, pero que funcionó durante sobre todo las décadas del 30 y del 40 en lo que es el Salón de los Escudos, ¿sí? Que hoy sigue también funcionando y también es importante mencionar que en el Palacio de Correo funcionó la oficina de Eva Perón, ¿no? Y ahí también, algo que vamos a hablar posteriormente, un poco del vínculo entre el peronismo y el imaginario del correo desde la dirección de propaganda. Bueno, Eva Perón tenía su oficina ahí y eso lo volvió un edificio mucho más singular aún. A su vez, durante el peronismo, el Palacio de Correo se va a descentralizar en un punto, ¿no? Se van a construir durante el periodo peronista más de 100 edificios vinculados al correo, con diferentes tipologías, ¿no? Va a haber edificios de gran escala, que van a ser los que van a estar en las capitales, obviamente, edificios de mediana escala y edificios mucho más pequeños, y donde la marca del peronismo sobre todo se va a ver en los grandes proyectos, ¿no? Como puede ser el de San Juan, el de Neuquén, el de Mendoza, el de Córdoba, el de Santa Fe. Sí, ya había edificios en otras ciudades anteriormente, como por ejemplo en Tucumán, que ya tenía un palacio de correos de los años 30, pero en estas ciudades que aún no tenían estas grandes edificaciones, el peronismo se va a ocupar de diseñarlas y construirlas, y a su vez muchas de ellas van a tener murales, ¿no? Que va a ser una de las artes aplicadas que vamos a analizar después, pero que va a ser fundamental, ¿no? En el desarrollo del imaginario del peronismo. Con respecto a eso, una pregunta que te quería hacer es, hoy en día, ¿cómo ves esta figura del correo, esta presencia, digamos, de esa historia que tiene en el CCK? Pienso que eh, muchas personas que visitan el CCK en la actualidad desconocen Mm. algo de lo que fue el Palacio de Correos, sobre todo por la ausencia de este museo en un punto, ¿no? Este museo postal que fue proyectado en ese subsuelo nunca sucedió, y el museo que funcionó en el Salón de los Escudos fue un museo mucho más móvil, ¿no? Que estaba hecho con una palenería móvil, entonces no tuvo una permanencia de muchos años. Y, por ejemplo, también funcionaban exposiciones temporales en lo que era el hall del edificio. Es decir, era un edificio de mucha actividad más allá del funcionamiento del correo. Y hoy pienso que la refuncionalización para un centro cultural en un punto no recupera, o hay pocos vestigios de lo que fue esa primera historia, más allá de la escultura que está próxima a la fachada del cartero, ¿no? Ciertos indicios o pequeñas pistas que están allí, pero es algo que también sucedió con muchos edificios vinculados al correo en todo el país, ¿no? Que en la actualidad tienen otra función y perdieron su función original. El mismo Palacio de Correos era un órgano productor de un montón de cuestiones, no solo distribuía, recogía y distribuía el correo postal, sino, por ejemplo, fue importantísimo en relación al correo y al Palacio de Correos la revista que tuvo durante muchos años, la revista de Correos y Telecomunicaciones,
que va a surgir desde los años 30, va a estar muy, muy activa. Entonces va a ser un espacio que a su vez va a tener órganos difusores internos. Y la revista en sí, que es un espacio muy, muy importante del Palacio de Correos, va a ser casi como el órgano comunicador entre las diferentes sucursales, si se quiere, ¿no? Como que la revista va a funcionar un poco como vía de comunicación y como canal de comunicación entre quienes trabajaban en los edificios, entre el público que asistía a los edificios de correo, y va a funcionar como esta vía conectora y sobre todo de circulación de información. Bueno, y en base a esta premisa que estamos tomando, está bueno tomar qué particularidades estilísticas y de comunicación podés detectar de la Caja Nacional de Ahorro. La Caja Nacional de Ahorro Postal va a ser una institución vinculada al correo y a su vez que poco a poco va a tomar cierta independencia del mismo Palacio de Correos. Es decir, originalmente funciona en el Palacio, pero después va a pasar a tener su propia institución, es decir, su propio edificio. Se va a crear en 1915 y va a ser un sistema por el cual se permitía el ahorro a través de sellos postales, ¿no? Permitía que personas ahorren a través de los sellos postales. Y sobre todo estaba vinculada a las niñas, ¿no? La Caja de Ahorro Postal tenía muchos programas para niñas y también tenía muchos programas que realizó en escuelas. Por lo tanto, por ejemplo, semanalmente la Caja de Ahorro Postal tenía una franja horaria donde se enseñaba ahorro en la escuela primaria. Pero a su vez, y esto es lo que más nos interesa desde el diseño, son los afiches que diseñó la Caja de Ahorro Postal, que desde los años 30 ya tenían una amplia difusión, si eran afiches sobre todo pensados para el aula, entonces tenían mucha claridad en sus mensajes, ¿no? Generalmente aparecían niñas en sus imágenes, generalmente estaban en una situación escolar, ¿no? Aparecían pizarrones, tizas, como una situación de aprendizaje, ¿no? Donde los mensajes eran muy claros y muy dirigidos, ¿no? Que casi muchas veces muy moralistas también en torno a el ahorro, ¿no? Y la necesidad de ahorrar y la necesidad de acumular dinero como base del desarrollo de la personalidad. Y a su vez muchas veces no solo se presentaban vinculadas a niñas, sino que también podían aparecer, por ejemplo, vinculados a ciertas alegorías en relación al ahorro. Aparece a veces en algunos afiches también de los años 30 la alquimia, como un vínculo del cobre que se convierte en oro, ¿no? Como esa posibilidad de transformar y hacer crecer el dinero, y sobre todo una fuerte base en el trabajo y el esfuerzo, ¿no? Son afiches que van a mencionar ese ideal. Por eso la mayoría van a ser afiches figurativos, es decir, para que ese mensaje se transmita con mucha claridad, aunque van a ser en los 30, 40, 50, van a ser afiches con una figuración muy clara, hasta los años 50, hasta el 55, que la Caja de Ahorro Postal se va a empezar a desmantelar en un punto. Justamente, normalmente el foco está en el arte concreto y estas vanguardias que son atractivas para hablar y manifiestos. O sea, a veces uno se olvida de esta parte de la historiografía que no está contada, y por eso la idea de hablar de estos temas y del correo y del diseño, y también las vinculaciones o los roces que tiene el diseño con el arte, ya que, como bien decís, son artistas, pero a su vez cumplen este rol de ser comunicadores sociales, que es una rama del diseño que obviamente que a nivel educativo todavía no podían estudiar esta carrera, por ahí querían ser diseñadores de comunicación social, pero no estaba esa posibilidad, pero sin embargo cumplían ese rol, y es interesante ver de qué forma o qué medios, como bien nombrabas, y ahora estaría buenísimo que nos cuentes en el caso de Amadeo del Acqua qué medios utilizaba, ya que no siempre el mural era la forma de expresión, y eso está bueno visibilizarlo también. Sí, completamente. Y mismo el mural fue el espacio casi que tuvo menos desarrollo, ¿no? O que tuvo menos espacio para desarrollarse. Casi, si uno recurre a la historia del muralismo en Argentina, es como una historia muy frustrada, mismo desde la llegada de Siqueiros y los intentos por sistematizar un muralismo, una corriente local del muralismo, siempre fracasó, y hubo muy poca disposición. Mismo si uno lo piensa en los edificios del Correo, no tantos tienen murales.
es decir, podemos encontrar algunos, y ahora vamos a mencionar, pero no fue un programa estricto que se desarrolló en estas 100 sedes que creó el peronismo. Muy poquitas, a cuentagotas, son las que tuvieron un mínimo programa de desarrollo mural, y muy inconstante también. La figura de Dell'Acqua, por ejemplo, Amadeo Dell'Acqua, que es un artista peruano, pero que nace en Trujillo, pero que va a crecer en Argentina y va a ser el artista por excelencia, ¿no? Vinculando las artes visuales a la estética del correo y a la filatelia, y después, posteriormente, al peronismo. Por un poco lo que decía esto, se vincula mucho a Amadeo Dell'Acqua en relación a la estética del peronismo, pero es alguien que venía trabajando desde los años 30. ¿No? Amadeo Dell'Acqua es un artista que, sobre todo, muchos de los intereses que él desarrolla en los años 40 ya los venía trabajando, como es, por ejemplo, el grabado. Era como un gran difusor del grabado, fue alguien que viajó mucho por Argentina difundiendo técnicas de grabado, con Oscar Pécora, que también otro gran difusor del grabado en Argentina, pero Dell'Acqua tenía como esta actitud didáctica en torno siempre, ¿no? A las artes que realizaba. Y es alguien que se especializó en grabado, que mismo obtuvo premios en el Salón de París en el 37, pero siempre volcó como su interés a esta actitud de enseñar o de tratar de difundir lo técnico. Y en ese sentido, bueno, y mismo posteriormente, más en los años 60, él va a ser el director de la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes. Entonces, su actitud docente va a estar también ya después más volcada por completo a esa institución. Pero sobre todo, bueno, hay dos instancias que nos interesan de Dell'Acqua, que son los sellos postales, ¿sí? Y todo este mundo filatélico alrededor del cual se movió, y algunos de los murales. Dell'Acqua fue el director de propaganda del Correo. Entonces, no solo fue alguien que produjo y fue un artista muy activo dentro del Correo, sino que también formó una generación de artistas muy vinculados también al mundo del afiche, a la producción de afiches, como Emilia Vaca, Boero, Salazar. Y Dell'Acqua, desde esta dirección, no solo va a formar esta nueva generación de artistas gráficos vinculados al correo, sino que él también va a diseñar una serie de sellos postales. Los más importantes tal vez son los que diseña en 1950 para lo que es el año del Libertador San Martín, un foco súper importante para el peronismo, y donde se va a organizar una gran exposición filatélica en ese año, y Amadeo Dell'Acqua va a hacer una serie muy particulares de estampillas, como son casi una rareza, porque lo que va a hacer es contar el mismo proceso de trabajo de un sello postal, ¿no? Contaba a través del mismo sello postal cómo se hacía un sello postal. En ese proceso, en esas imágenes, va a estar la imagen de San Martín, ¿no? Entonces está él, por un lado, en la figura del artista dentro del sello postal, y por otro lado la imagen que crea. Y va a ser todo el proceso, ¿no? Desde el dibujo, desde el primer boceto del retrato de San Martín, a lo que es el grabado, llevar eso al grabado, la prueba de ese grabado, el estampado, y después ese sello postal en una carta. Por eso esta actitud didáctica que tenía Dell'Acqua se ve clarísimo en esta serie que hace para la exposición filatélica de 1950. Después va a ser infinidad de diseños para sellos postales, ¿no? Obviamente va a ser el retrato de Eva Perón, va a ser un sello postal especial para el momento en el que se da el voto a la mujer. Después, si fuera del mundo filatélico, va a ser alguien que va a estar muy vinculado al mundo de las ilustraciones. No solo en el mundo literario, sino sobre todo, por ejemplo, va a ilustrar la historia del correo y telégrafos, la historia internacional, ¿no? Del correo y telégrafos. Él va a hacer todas las imágenes de esa publicación, que también sale, si no me equivoco, en los años 40, y esas imágenes él las va a utilizar mucho también posteriormente para la revista de correos. Otro de los momentos que también fueron importantes en Dell'Acqua del Correo son los murales, como decía. No son tantos los que hay. Si hay en el Palacio de Correos, están los dos murales de ingreso,
que es la comunicación del correo por vía marítima, la antigua y la moderna. Esos son los dos murales que reciben a UNE cuando ingresa al hall del Palacio de Correos, y después otro vinculado directamente a los medios de transporte, que estaba en el quinto piso en su momento. Pero los más importantes son los que hacen Mendoza. En Mendoza, tanto en el Correo Central de Mendoza como en la sede de San Rafael, va a realizar dos series diferentes donde cruza, y eso es bien interesante, como también con una narrativa propia del peronismo, donde todo desembocaba en ese momento histórico de transformación, hace una historia que va de lo prehispánico a la actualidad que es el peronismo en ese momento, con una narrativa muy evolutiva y remarcando ciertos personajes, y en paralelo a ese desarrollo construye una historia del correo y las telecomunicaciones. Del Aqua también va como a escribir en esta revista, no solo va a hacer los diseños de, de las portadas y varias ilustraciones interiores, sino que también va a ser alguien que va a publicar ciertos artículos vinculados a su propia práctica. Y hay un extracto puntual de un artículo que se llamó Nace una estampilla, de 1948, donde él narra un poco la función de la estampilla y qué valor le daba él, ¿no?, a ese medio. Me parece que es una frase interesante para entender su pensamiento en general. Y voy a leer su cita. Dice: a pesar de su reducido tamaño, el sello postal es una viva y genuina expresión que nos instruye con su renovada variedad sobre la pujanza en la marcha de los pueblos hacia sus destinos. Ellos constituyen verdaderos eslabones que en infinita sucesión unen al mundo con vínculos indestructibles de amistad y paz. Son el signo bajo el cual transfieren las ideas en incesante intercambio, sean cuales fueren los países, sus condiciones raciales, su forma de gobierno y su situación geográfica. El sello postal tiene un destino cierto, seguro y amable por ser signo de paso franco en todos los correos de la orbe, considerándose escudo protector de las emociones en viaje. No, ahí en ese pequeño extracto, Nace una estampilla, este texto del 48, él deja en claro como el lugar que tiene para él el sello postal, ¿no? A pesar de ese reducido tamaño, como lo que condensa esa imagen que va a estar viajando, ¿no? Y en ese sentido pienso que por eso es interesante conectar también a Amadeo del Aqua y su pensamiento en relación al arte postal, si se quiere, con lo que es posteriormente el arte correo, ya más en los años 60 y 70, ¿no? Entonces, hay algo, ese germen de este pensamiento de Del Aqua a fines de los 40, que va a estar en figuras como Vigo, como Edgardo Antonio Vigo en los años 70, ¿no?, donde también la estampilla y el correo en sí y la carta va a ser un medio muy muy propicio para la comunicación entre diferentes geografías y artistas, sobre todo en tiempos de dictadura en Latinoamérica, ¿no? Un poco el correo va a ser el lugar desde donde se puede uno infiltrar, o pues se pueden infiltrar ciertas imágenes y ciertos pensamientos y comunicarlos y hacerlos circular en tiempos donde, en tiempos dictatoriales, en tiempos de gobiernos de facto. Quería que retomar un tema que ya empezaste a abordar de las exposiciones, estas exposiciones que se crean, que ya mencionaste una, la del 50, pero me interesaba la del plan quinquenal, para justamente reforzar esta idea que ya venías planteando. Sí, está bueno también lo que decís, bueno, en relación a que también Del Aqua, para hacer un pequeño paréntesis y cerrar eso, que él lo que también hizo es replicar ciertas imágenes en diferentes medios, y para eso él era muy clave, porque no era lo mismo la imagen del mural, de la estampilla, de la revista, pero a la vez muchas veces usaba estrategias. Por ejemplo, una figura que aparece mucho en Del Aqua es la alegoría de las comunicaciones, que es una mujer con un gran vestido, y que va a hacer referencia al correo postal y telegráfico, y que va a aparecer en los murales de Mendoza, va a aparecer como tapa de la revista, y va a aparecer como sello postal también. Entonces, también es interesante en relación al diseño, cómo el artista va buscando ciertas estrategias de cómo insertar esas imágenes que replica, y qué leves variaciones también va haciendo en cada caso para que puedan circular en canales diferentes, ¿no? Porque la revista, el sello postal y los murales
tenían canales diferentes de circulación. Pero ahí hay algo de la estrategia en relación a la imagen que es muy evidente, muy interesante del Aqua. Y en lo que mencionabas de la exposición del 47, es una exposición bastante extraña, casi digo, en la historia de las exposiciones en Argentina. Se van a ver, las imágenes dan cuenta un poco de la particularidad de su museografía, ¿no? Es una exposición del 47 y las estrategias museográficas que se están eligiendo para mostrar los grandes avances que el peronismo desarrolló en esos pocos años, en el primer plan quinquenal, son estrategias muy, muy particulares, muy únicas, que tienen que ver con mostrar el desarrollo de esta imagen, de esta nueva imagen que va a tener el correo, pero también de los avances, ¿no? De las nuevas sedes que se van abriendo, de la adaptación de ciertos vagones de tren, de cómo están funcionando las vías de comunicación entre los correos de las diferentes provincias. Es decir, esta doble vía en esta exposición del 47, mostrar los avances técnicos muy concretos, ¿no? Como van a estar de los tubos neumáticos para hacer transitar las cartas a las cintas transbordadoras, a la red telegráfica, a las nuevas máquinas clasificadoras que van a surgir en ese momento, hasta el comienzo del sistema telefónico. Es decir, eso se va a mostrar en esta exposición, pero a su vez también se van a mostrar esta nueva imagen, se van a mostrar murales de Del Aqua y de otros artistas también, muchos que no he podido identificar, que algunos están en las imágenes porque se dedicó un apartado especial en una de las revistas de Correos y Telégrafos, y sobre todo una imagen muy, muy casual, muy, muy extraña también, que creo representa mucho este momento, es la fuente luminosa que estaba en la exposición, una fuente realizada con neón, muy, muy extraña, pero que era la marca de esa exposición que decía en su base Argentina uniendo al mundo, ¿no? Entonces, un poco la exposición del 47 daba cuenta de esa nueva función o de esa función que estaba cumpliendo el correo en ese momento, y de todo ese desarrollo. También, por ejemplo, había muchas maquetas de edificios que se iban a construir a futuro. Se estaba presentando también cómo iba a ser ese desarrollo, porque de nuevo, pensemos que es recién el 47 y todo este proyecto había avanzado, pero tenía mucho por avanzar durante esa década y comienzos de los años 50 también. Para ir cerrando, quería preguntarte más que nada por tu experiencia, ya que todo este conocimiento adquirido tiene que ver con la serie de exposiciones que realizaron, y quería saber cómo había sido este proceso tanto de investigación como de curaduría, y cómo fue relacionarse también con archivos y colecciones, y si hubo una ayuda de la parte de la historiografía o fue compleja hacer esta reconstrucción, ya que creo que es inédita, entonces estaría bueno compartir esto. En sí yo no soy para nada especialista en el imaginario del correo, ni la historia del correo, ni los artistas vinculados al correo. Llegué a Amadeo del Aqua por una investigación para esta exhibición que comentabas, que fue una exhibición que se realizó para la inauguración del Centro Cultural Kirchner en 2015, y cuando me invitaron a pensar algo para ese momento, un poco volví a esto que decíamos al comienzo de la charla, ¿no? De conectar algo del centro cultural y el edificio con el correo y el imaginario mismo del correo. Por lo tanto, cuando apareció en la investigación Amadeo del Aqua, fue alguien que me interesó mucho, del cual no había mucho material investigado. Hoy hay más investigaciones, o es alguien que también está más circulando su imagen y su obra. Pero en sí también tenía que ver con una actitud más propia de mi trabajo como artista y como curador, de poder investigar ciertas zonas de la historia del arte que aún no fueron transitadas y ver también qué nos dice ese material, o de pensar también esas múltiples voces que puede tener una década, y volver también un espacio más colectivo, esos momentos históricos, y no anclarlos simplemente, y como decíamos hoy, ¿no? Los concretos y los 40, ciertos movimientos de vanguardia o ciertos artistas y ciertos momentos históricos, cuando muchas veces convivían ciertas contradicciones.
la figura del Aqua a mí me interesó mucho porque la conecté con la de Alfredo Guido, alguien que ya venía investigando en ese momento, y a partir de ahí iniciamos una investigación junto con Larisa Mantovani, que me acompañó en todo el proceso de investigación de lo que fue la exhibición de Amadeo del Aqua. Rastreamos las estampillas, rastreamos un mural que había dentro del edificio, eh, también colectamos ciertos afiches vinculados a la caja de ahorro postal, y en paralelo a la muestra de Del Aqua realizamos una exhibición que funcionaba como espejo a esa, que se llamaba Correspondencia de Artistas y que tenía que ver con resaltar el rol del correo en la construcción de ciertas obras, ¿no? Cómo también el correo había jugado un papel fundamental en la comunicación con diferentes agentes para la construcción de ciertas obras, como por ejemplo una era el canto al trabajo de Irurtia, y cómo el correo había funcionado como vía de comunicación cuando él estaba en París con el Estado para proyectar y emplazar esa gran obra que es el canto al trabajo, y por otro lado, la interacción entre Ricardo Rojas y Guido para la creación y la puesta en escena de la obra de teatro Ollantay, una obra escrita por Rojas y cuyo diseño escenográfico y del vestuario fue realizada por Guido, dando cuenta, ¿no?, de todo este imaginario incaico que se estaba generando nuevamente en ese entonces. Entonces ahí un poco era, por un lado, mostrar el imaginario del correo y cómo una imagen se creaba desde el correo, ¿no?, y qué representaba también esa imagen que era generada desde el correo y sobre todo desde la dirección de propaganda. Y por otro lado, ver otros usos del correo, ¿no?, ver otras posibilidades de entender y estudiar el correo. Y había también otra exhibición que curó Sofía Durrón en ese momento, que ya trabajaba con ciertas apropiaciones del correo en los artistas contemporáneos y marcaba cierto rol también del arte correo, ¿no?, como esto que mencionábamos anteriormente, como un modo subversivo o corrido o desviado de utilizar una estructura, que eso era como algo que nos interesaba resaltar mucho en casi todo el proyecto, ¿no?, como también un sistema como el sistema del correo podía ser corrido o podía ser desviado a través de la imagen. Muchas gracias por esta charla, por este conocimiento y un placer poder contar con tu presencia. Gracias, muchas gracias, Mora.